lo que Jesús está dándole aquí a los que le pedían señales, a aquellos que estaban acusándole, que él estaba de parte de los demonios. Y una de las cosas que aquí el Señor nos da a entender en los primeros versículos es que Satanás no está dividido contra sí mismo, hermano. Satanás se une con una meticulosa organización para destruir la familia. Satanás sabe que si destruye la familia, destruirá a los hijos, destruirá a los hijos de los hijos, y se invertirá lo que dice la palabra del Señor, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero también sabe que si Él destruye una familia, también destruirá generaciones. En este país, hermanos, aquellos que quizás conocen un poco de historia, se da cuenta que aquí hay una familia que es maldita, maldecida por Dios, y esa es la familia Kennedy. Y ellos fueron maldecidos por Dios porque desafiaron a Dios, desafiaron el poder de Dios y le creyeron más a la masonería, más a Satanás, cuando ellos habían completamente entendido el plan de Dios de salvación, pero lo rechazaron porque ellos creían que el poder del apellido, el poder de la influencia los iba a mantener por siempre, por una jerarquía en el poder. Pero eso no es cierto, hermano. Eso vemos que cada uno de ellos murió de una forma trágica, y los que ahora existen ya no tienen la influencia que tuvieron. Ahora bien, yo quiero que usted entienda dos aspectos de los que yo quiero hablar en esta hora. Si Satanás no está dividido, como Jesús lo presenta, la iglesia del Señor también no tiene que estar dividida. Existe el reino de Dios, hermano, y existe el reino de Satanás. Existe, hermano, el reino dividido, ¿verdad? Y ese reino uno es de Dios y otro es el reino de Satanás. ¿Cómo podemos comprobar, aparte de lo que Jesús nos está diciendo, que hay dos reinos? Yo quiero que usted, al salir de este lugar, usted entienda a cuál reino usted pertenece. Si pertenece al reino bueno o al reino malo. Hay un reino, y ese reino, hermano, nosotros vemos a Jesús discutiendo con Satanás. Es más, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24, Jesús dice que nosotros debemos de tomar una posesión de si servir a Dios o servir al otro. Y dice, ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces, Jesús dice que hay dos reinos, y que en esos dos reinos usted tiene que tomar una decisión. También nosotros vemos que el reino dividido, que nosotros debemos de tomar una posición aquí en la tierra, nos lo presenta Juan en el capítulo 18, verso 36. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 36, Jesucristo le dijo a sus discípulos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces el Padre enviaría ángeles que peleen por nosotros para que yo no vaya a la cruz. Pero por cuanto mi reino no es de este mundo, no va a ocurrir. Ahora bien, nosotros entendemos en Mateo capítulo 4, verso 5, para que usted entienda lo que estoy hablando, que esto es Biblia, hermano. Hay mucha gente que no entiende lo que uno predica porque piensa que uno se lo ha inventado. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, del verso 5 al 8, dice la palabra, ahí vemos el otro reino. Y ahí es que el diablo toma a Jesús, lo lleva al desierto, y allá en el desierto, ¿qué le mostró el diablo? Todos los reinos de ¿qué? Del mundo, de esta tierra, hermano, del globo terráqueo donde usted vivimos, ¿verdad? Y dice que le dijo, mira, le dice, te voy a dar todo esto con una sola condición, porque todo esto, dice Satanás a Jesús, a mí se me ha sido entregado y yo lo doy a quien yo quiero, dice el diablo. Yo doy mi reino, yo doy mi riqueza, yo doy toda esta gloria del mundo a quien yo quiera. Y el diablo dice a Jesús, y yo quiero dártelo a ti, pero solamente tienes que hacer una cosa, que postrado me adores. En estos dos reinos, tanto el reino de Cristo como el reino de Satanás, dígale al que está al lado, es un reino activo y organizado.
es un reino activo y organizado. La organización del reino de Dios, ¿sobre qué descansa? Descansa sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Es decir, si usted es parte del reino de Dios, ¿cuál es su norma a seguir? ¿Cuál es su estándar de vida que usted tiene que seguir? Esa norma de vida, ese estándar de vida que usted tiene que seguir es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí si estoy en el reino o estoy fuera del reino. Un ejemplo, vamos a poner los reinos socialistas, hermano, que en Latinoamérica solo, o comunistas, autoritarios, hermano, solo tenemos tres, que es Nicaragua, Venezuela y Cuba. Todos aquellos que despotriquen, más que todo Cuba, hermano, que despotriquen contra esa dictadura autoritaria, ¿qué pasa, hermano? Tiene dos opciones. Por no estar de acuerdo con la constitución de Fidel Castro de 60 años, tiene dos opciones: se somete al régimen autoritario o se sube a una balsa buscando otro reino hacia la Florida o hacia el sur, a los países democráticos. Esto es Cuba. Y si él es agarrado intentando salir de Cuba al extranjero sin un permiso, él va preso. Por si usted no sabía eso, va preso. Son los países autoritarios y dictadores. Ahora, el reino de Satanás es tan activo como el reino de Dios. Y en lo que es el reino de Satanás, así como es de activo el reino de Satanás, entonces el reino de Dios también es activo. Y nosotros miramos a Jesús, hermano, en la dimensión de su reino y en la dimensión del reino de Cristo. ¿Qué empezó Jesús a hacer? A establecer normas sobre sus discípulos. Y sus discípulos tenían que empezar a vivir sobre ciertas normas. Y en Lucas capítulo 10, el 9 también, usted puede ver que Jesús empieza a darles una autoridad que no era de esta tierra. Y esa autoridad que Dios le da a los discípulos en Lucas 9 y en Lucas 10, esa autoridad viene del reino de Cristo, que es un reino celestial, un reino espiritual, un reino de autoridad, un reino de poder y dominio. Entonces, cuando Jesús les empieza a dar autoridad, hermano, a sus discípulos, a sus seguidores, empieza a decirles en el capítulo 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar donde él había de ir a anunciar su reino. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies del reino que envíe más obreros a su mies. Y les dice: id, y yo os envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Entonces, el reino de Dios está hecho de corderitos y ovejas. Y el reino de Satanás está formado por cabros, lobos, escorpiones y serpientes, de cual usted y yo somos. Los serpientes y los escorpiones y los cabritos pertenecen a otro reino. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos: yo os envío, hoy aquí, le dice: y yo os envío como corderos en medio de lobos. Vamos a ver, ya va entendiendo cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de Cristo, a cual usted pertenece. Y dice, les enseña un principio, y este principio en el reino es un principio de fe. Y le dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto es un problema cultural que tenía que haber, que el saludo era muy grande, hermano. El evangelio se tenía que anunciar con rapidez, y en aquel entonces el saludo era: ¿cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde va? ¿Cómo está su papá? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su primo? ¿Quién es su prima? ¿En qué lugar vive? ¿Cuánto tiempo vive? ¿De qué descendencia viene? ¿Quién es su rey? ¿Quién es su gobernante? ¿Hacia dónde va? ¿Cuántas veces? Y era un saludo, hermano, informático grande, y así se conservaban las historias de la humanidad. Entonces Jesús le dice: hoy yo quiero que rompan un estereotipo. A nadie saluden por el camino, solo vayan a las ciudades que yo les envío y hablen públicamente. Me doy a entender. No es que Jesús quiere, como algunos aquí, hermano, que a nadie saludan. Eso es wrong, hermano.
Eso no es así. Usted tiene que saludar a todos los hermanos y a todas las hermanas, porque hoy usted no tiene que preguntarle quién es su papá, quién es su mamá, quién es su esposo, si tiene novio, si tiene novia. Eso no le pertenece a los jóvenes, hermanos. A nosotros no. Entonces Jesús dice, no saludéis a nadie por el camino. Y entonces le dice, no te suplas de cosas, porque Él quiere que empiecen a aprender. En cualquier casa donde entré, primeramente decide llevar la paz. El reino de Jesucristo es un reino de paz. A donde llega un cristiano, llega ¿qué? La paz. A donde entra Cristo, entra ¿qué? La paz. Hay paz en su vida, hay paz en su corazón. Si usted pertenece al reino de Cristo, entonces en su vida hay paz. Si en su familia hay 5 y hay 3 cristianos, entonces su casa está dividida y hay un choque constantemente. Me doy a explicar, hermano. Cuando Cristo llega a mi vida, digamos, si Cristo ya llegó a mi vida, pero a mi esposa no, ahí hay una guerra, hermano, y ahí hay un ring de boxeo, sí o sí. Y no me digas que no, porque eso es cierto, hermano. Porque los dos reinos son opuestos y los objetivos de los dos reinos son diferentes. Ponga un cabro con una oveja, hermano. El cabro se salta, hermano. La oveja no. La oveja ella busca pasto, es obediente, es sumisa. El cabro no. Compare un lobo con una oveja. El lobo es un animal, hermano, que se le paran los pelos a uno con solo verlo. A uno. La oveja no, la oveja te atrae. Te dan, yo no sé, a mí te atrae, te dan ganas de ir y acariciarla, tocar su lana. Pero ¿quién quiere tocar a un lobo? Yo quiero matarlo cuando lo veo, porque yo sé que el lobo me quiere matar. ¿Eres lobo o eres oveja? Es una cosa del reino. Porque muchos de nosotros no entendemos y decimos soy cristiano, pero se ven como lobos, no como ovejas. Y el lobo, hermano, no tiene nada que ver, nada compatible con la oveja. Y dice, y si hubiere ahí un hijo de paz, dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios aquí en la tierra, hermano, ha venido a poner división. ¿Por qué? Jesús dijo, yo he venido a poner ¿qué? División entre quién, entre padres e hijos, nueras, suegros y suegras. La división del reino de Dios. Ahora bien, quiero ver que usted entienda lo que es ser parte del reino de Dios. Dios le delega una autoridad a los que somos parte del reino de ¿quién? De Dios. Ahora, Jesús le dice, hermano, mire lo que ocurre cuando ellos regresan en el capítulo 21 del capítulo 10 de Lucas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron ¿qué? Entregadas por mi Padre. Jesús está hablando de su reino. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ves, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que os oí y no lo oyeron. Dígale al que está al lado suyo, tú eres bienaventurado por ser parte del reino de Cristo. Usted es bienaventurado. ¿De quién somos parte? ¿Cuántos se alegran, hermano, con la Green Card o COS? Pero es mejor tener, hermano, una ciudadanía celestial, una ciudadanía, alabado sea el nombre del Señor, en donde de esa ciudadanía el Señor nos ha otorgado poder, nos ha delegado autoridad, y esa autoridad, ¿sabe qué ha hecho en nosotros? Nos ha hecho, hermano, ser división en el mundo. Ahora, el reino dividido, hermano, revelado por Cristo, ¿verdad? Que el reino de Él no era de este mundo. ¿Cómo yo sé si estoy dentro del reino de Jesucristo o estoy dentro del reino de Satanás? Bueno, hay unos deseos. La oveja come pasto, el lobo come carne.
come la oveja. Y el lobo, se puede pastorear una manada de lobos de 100, hermano. Así como usted sabe que las ovejas se pastorean sin lazo, hermano. Y el pastor solo va así. Y con su cayado él tiene que darles un grito a las ovejas con el cual las llama. Y las ovejas escuchan, dice Juan 10. Y empiezan las ovejas a seguirlas sin lazo. Ellas no andan en lazo, hermano. Ellas solo siguen a su pastor. Y un lobo, ¿usted cree que puede pastorear, hermano? Digamos que usted diga, yo soy un buen pastor, voy a pastorear lobos. No, hermano. El lobo se van a querer comer al pastor. El lobo no se va a dejar ordeñar. El lobo no se va a dejar tocar. El lobo no se va a dejar acariciar. El lobo no se va a dejar dirigir. Hermano, ¿a qué reino pertenece usted? ¿Al de las ovejas o al de los lobos? Estas son cosas que yo tengo que preguntarme. Y los deseos, hermano, de estos lobos. Bueno, el apóstol Pablo nos da una característica distinta de los que pertenecen a estos dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Y en primera de Juan 2:15 nos da la característica también de aquellos que están sin definirse, hermano. Por ejemplo, en primera de Juan 2:15 le dice el apóstol a los discípulos, a los seguidores de Cristo, y les dice, no ames ¿a qué? Al mundo, porque el amor del Padre no está ¿a dónde? En el mundo. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día, los cristianos? Que amamos tanto las cosas del mundo y las cosas de Dios no las amamos ni nos interesa conocerlas. ¿Y cómo nosotros sabemos que no nos interesa conocer las cosas de Dios desde el punto de vista de un pastor? Bueno, uno bien sabe aquellos que se nutren con la palabra. Una persona que lee la palabra no se le tiene que andar diciendo uno ayune y él ayuna. Una persona que lee la palabra no se le tiene que andar diciendo ore y él ora. Una persona que lee la palabra uno no le tiene que andar diciendo congréguese y él se congrega. Una persona que lee la palabra no le tiene que andar diciendo hermano sea pacificador, porque lee la palabra del Señor y la palabra del Señor nos da los estándares y las normas de vida. Pero una persona que no lee la palabra del Señor, le voy a decir el primer error que cometen las personas que tienen una fachada de oveja pero por dentro son lobos. Presentan una piedad y esa piedad es falsa, hermano. Andan ahí que no quiebran un plato. A nadie le hablan porque son muy santos. A nadie saludan porque son muy santos. A nadie le dicen cómo está, hermano, porque ellos no tienen que andar hablando con la chusma. Eso es lo que el diablo quiere cuando usted no lee la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace? Le pone una máscara y le dice, ponte la corbata que se pone el pastor y tú serás como un pastor. Ponte el vestido que se pone la hermana Isamar de adoradora y vos vas a ser como ella. Pero la verdad no es eso. Cuando usted lee la palabra, usted ve conductas. Es decir, hermano, no es cierto que cuando uno ha sido entrenado en algo, se le echa de ver. Por ejemplo, un soldado, ¿verdad? Una persona que haya sido soldado, dele una lata de sardina y él la abre sin cuchillo y sin navaja. ¿Sabe cómo abrirla? Y nosotros la damos, hasta con la piedra le damos para romperla. No tenemos entrenamiento. Un soldado, hermano, tiene más resistencia allá afuera. El problema es que cuando se convierten a Cristo se vuelven reclutas, peor que reclutas. Pero un soldado, hermano, se le echa de ver, ¿verdad? Su agallas. A los hermanos que tienen a Cristo en el corazón y que saben a qué reino pertenecen. Esa gente tiene un perfil hecho. Y ese perfil, hermano, por ejemplo, cuando yo venía creciéndome, ¿cómo uno echaba de ver que alguien estaba en el cuartel? Que llegaban peloncitos con lacero, hermano. Uno echaba de ver que estaban en el cuartel porque les ponían lacero. Ese es militar, decía, ese es militar. De un perfil, un cristiano que pertenece al reino de Dios no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que el amor del Padre no está en las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Bueno, hermano, las cosas del mundo son los deleites
y los placeres que el mundo te ofrece, esas cosas que son deleites y placeres que el mundo nos ofrece, dice la palabra que el amor de Dios el Padre no está en ellas. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son ¿qué? Temporales, van de paso, mas las cosas, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y este mundo, dice el apóstol Pedro, está reservado para el día del juicio. Todo arderá, se quemará, hermano, pero dice la palabra del Señor, en los cielos y la tierra no pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces el reino de Cristo, hermano, nos ofrece a nosotros unas nuevas características. Y estas nuevas características, ¿cómo yo las encuentro? Por ejemplo, el reino de Cristo es un reino espiritual. Es un reino, hermano, a donde usted tiene que activar la fe y activar la autoridad, el dominio que el Señor le ha dado. Pero aquellos que no andan conforme al reino de Cristo, Jesús dice, los que no son de mi reino son aquellos que no oyen mi voz y no me siguen. Juan 10. En adelante, más 10, 27 para allá. Dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas, y ellas, ¿qué dicen? Me siguen. Las conocen, me siguen. Hay muchos hermanos que dicen, mire hermano, y esto solo pasa en nosotros yo creo que solo pasa en nosotros la cultura hispana, porque nosotros, por un problema, hermano, cultural, por un problema social, siempre queremos ser el centro de la atención. No sé por qué pasa eso, hermano. Siempre dependemos de cómo nos miren, de qué piensen de nosotros, cómo vernos. Pero eso no debería ser así. Es un problema cultural que usted tiene la oportunidad de salir de eso, porque no es lo que piensen de usted ni lo que digan de usted, sino es lo que usted es. Lo que Dios dice, mis ovejas, dice el Señor, me conocen y yo las conozco a ellas. Hay mucha gente que se resiente, el pastor no me pone en cuenta, a mí no me toma en cuenta. Hermano, si Dios lo toma en cuenta, eso es más que bendición. ¿Por qué? Porque no depende de quién lo tome en cuenta, sino de que Dios lo conozca a usted. Y Dios es el que le va a empezar a abrir puertas, y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Escuche esto. Y las que Él cierra, nadie las puede abrir. Imagínate que yo esté tratando de darle privilegio a un vago, a una vaga, para que no se me vaya de la iglesia. Pero si Dios dice, pero si las puertas yo las he cerrado, ¿por qué las has cerrado, Señor? El Señor va a decir, que no te has fijado que no es frío ni caliente. Que no te has fijado que a las oraciones no va. ¿Cuántas veces lo has visto ayunando? ¿Cuántas veces lo has visto evangelizando? ¿Cuántas veces? Señor, pesa todas estas cosas, hermano. Entonces, la oveja es obediente, el cabro no. El reino de Cristo, escuche esto, el reino de Satanás es un reino terrenal y es un reino temporal. Y en ese reino solo hay ¿qué? Destrucción, calamidad y muerte. En el reino de Cristo hay ¿qué? Dice la palabra del Señor, vea Gálatas 5, hermano, ese capítulo que yo me lo aprendí de memoria cuando era un jovencito. Mira lo que dice Gálatas 5, del 16 en adelante. Ahí están los dos reinos, son dos reinos activos. Dijimos que estos dos reinos son ¿qué? Reinos activos. ¿En qué forma son activos? Tus normas, tus conductas, cómo vives, cómo piensas, qué haces. Mira el primer reino, cómo se activa el primer reino. Usted va a saber de qué reino es sin que yo se lo diga. Mire, dice el versículo 16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu carne. ¿A cuántos no desearon ir a hacer una carne asada y ir a tirarse de cabeza al río hoy este día en esta gran calor? Dígame. Yo todos los domingos peleo con eso, pero digo yo, es un deseo de la carne, no es tu realidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, los que son dormilones, pues, los que sin vigilar duermen mucho? El culto se les hace muy temprano a la 1 de la tarde, porque como se levantan a las 12, hay gente que sin vigilar son tan dormilones. Y yo digo, ¿qué les habrán dado chiquito? ¿Les darían leche
o agua del monte Dormilón. ¿Qué les habrán dado? Están dormilones. Hay gente así, hermano. Perezoso, hermano. Algunos ni salen a tiempo de bañarse para venir a la iglesia. Pero mire, digo pues en el espíritu no satisfaga los deseos de la carne. Los dos reinos son activos y aquí vamos a ver la actividad de los dos reinos. ¿A cuál reino usted pertenece? Los dos reinos son bien activos. Mire cómo es un reino. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el reino de Dios, el espiritual, el celestial. El espíritu contra la carne, el terrenal, reino de Satanás. Y estos se oponen entre sí. Esta lucha está dentro de tu vida y de mi vida para que no hagáis lo que cada uno de ellos quiere hacer. Pero dice el versículo 8, aquí usted sabe si es del reino de Cristo, de las ovejas, o es de los lobos, o de los cabros. Dice, pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley de los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire que dice que son, ¿qué? Adulterio. Tienen un esposo, no se conforman con uno, quieren dos. Tienen una esposa, no se conforman con una esposa, quieren dos esposas. Ese es un movimiento del reino de Satanás, porque Satanás sabe que a través del adulterio rompe la familia, y al diablo romper la familia meten desgracia a los hijos y a los hijos de los hijos, y la gente dice, ay, pero me eché el placer de acostarme con ese hombre guapo que yo decía, ay, pero tuve el placer de acostarme con esa mujer. Sí, tuviste el placer, pero destruiste tu familia y maldejiste tu familia cuando rompiste el voto del matrimonio. Maldiciste tu vida, maldeciste tu familia, y ahora si no te arrepientes y pides perdón a Dios, esa maldición te va a alcanzar y va a alcanzar hasta tus hijos, hasta que tú entiendas que cometiste un error, que fallaste. Dios te va a restaurar, pero si no, hay una maldición. El adulterio es un movimiento del mundo. Oiga bien, este movimiento es del mundo terrenal de Satanás. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación. Dice, voy a disfrutar mi juventud, y tienes relaciones sexuales fuera del contrato matrimonial, y tú crees que eso va a estar bien, que disfrutaste tu juventud. No la disfrutaste, la perdiste. Tú tienes relaciones, y esto no solo es para las mujeres, esto es para los hombres también. Tienes relación antes del matrimonio. Esto te traerá una culpa constantemente en tu vida, y va a ser una carga emocional, sentimental, espiritual, de la cual no te vas a poder salir, al menos de que le entregues completamente tu corazón a Cristo y seas restaurado por el poder de Dios. Entonces podrás ser libre y podrás ser traspuesto del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Pero esa va a ser una batalla que va a estar dentro de tu vida. Es decir, dice, hoy todos lo hacen, sí, todos lo hacen, pero los hijos de Dios no lo hacemos. Los hijos de Dios se cuidan hasta el matrimonio. Si ya fallaste, no importa, ahora pone estándar. Bueno, ya fallé a Dios en esto, de aquí en adelante solo le voy a dar mi vida a Dios, y si Dios me da un esposo, pues será Él con el que voy a compartir mi vida. Si Dios me da una esposa, y tú pones parámetros, y esos parámetros nadie te tiene que mover. Pero si tú entraste a comer ahora, hermano, pollo sin salsa, mañana te va a antojar un pollo con salsa, mañana te va a antojar un pollo picante. Y así es, hermano, cuando tú le abres las puertas al adulterio y a la fornicación, tú quieres seguir haciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te va a mantener activo. El diablo usa a todos los que están dentro de su reino. El diablo usa a todas esas personas que están dentro de su reino. ¿Y cómo los tiene? Activos. La tercera actividad dentro del reino de Satanás, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? Idolatría. Fornicación, dice que la otra es inmundicia. Lascivia. Estas dos cosas van juntas. La inmundicia y la lascivia son dos cosas juntas. Escuche esto. Esta es la actividad del reino de Satanás. Y la iglesia muchas veces dice, pero ¿y estos deseos que me vienen de dónde? Es que el reino de Satanás es una oferta para nosotros los que estamos dentro del reino de Cristo. ¿Qué hizo Satanás? Tomó a Cristo, lo llevó al desierto. ¿A qué lo llevó? ¿A darle un paseo? No, lo llevó a hacerle ofertas. Es decir, el reino de Satanás es tan activo que te está haciendo ofertas continuamente. Y esas ofertas que el diablo te está haciendo continuamente no solamente es para darte placer, sino es
para destruirte. Mira lo que es la inmundicia y la lascivia. Por ejemplo, hermano, ¿cómo es posible que hoy en día miremos con tanta normalidad? Oiga bien esto, y digo con tanta normalidad, porque estos temas no los tocan en las iglesias, porque según son muy jocosos y falta de respeto. Hermano, las relaciones íntimas. Yo no soy musulmán. Yo sé que a mi esposa la tengo que acariciar y ella me tiene que acariciar a mí. Yo sé que la tengo que estimular y ella a mí. Pero hay un límite para que no caiga yo en inmundicia y lascivia. Por ejemplo, la inmundicia y la lascivia, eso se da en el acto sexual. Y el acto sexual tiene una forma, y la forma de Dios es única. Y la iglesia del Señor le está comprando la basura al diablo, hermano. Por eso hay mucha gente que no está entendiendo esto. Y al no entender esto, tú rompes los parámetros establecidos por Dios dentro de su reino. Dios te rompe a ti. Y cuando te cases no vas a tener placer en la sexualidad. No vas a tener placer en la relación. ¿Por qué? Porque el diablo te preconcibió una idea de una relación con una prostituta y no con una sierva de Dios, con un siervo de Dios. ¿Me doy a entender? La lascivia y la inmundicia se da en el acto sexual. ¿Por qué? Hermano, vemos cómo es posible que haya LGBTQ. ¿Qué diablos más le falta a este mundo para que caiga fuego del cielo, hermano? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos callándolo, estamos abriéndole la puerta al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia y a la lascivia, y no se habla de esto. ¿Por qué? Porque el joven cree que es más inteligente que uno. Mire, hermano, una de las cosas que nunca usted crea que le va a ver a un adulto es ser tonto. Pueda que uno sea tonto, pero no todos son tontos. Muchos nos informamos. Yo he leído libros, hermanos, de sexualidad. ¿Para qué? Pero no desde el punto de vista mundano, sino los libros que escribe David Auerbach, un chileno extraordinario que habla de la sexualidad, que es uno de los eminentes hombres de Dios con categoría para hablar de estas cosas. Y cuando nosotros como iglesia dejamos que el adulterio, la fornicación y la lascivia y la inmundicia entre a la iglesia, entonces Satanás tiene una iglesia dividida, un reino dividido. Y nosotros aquí dándolos en la noche: salva las almas, Señor, restáuralas, libértalas. Pero los desgraciados, hermanos, que han dejado entrarle al espíritu de inmundicia, de lascivia, de adulterio, de fornicación, allá en la casa, hermano, viendo películas, viendo novelas. Que usted mira una novela hoy, dígame si usted mira una novela. En una novela siempre hay una relación sexual, no importa la calidad que sea la novela. Si es de la Biblia, ahí sale Moisés con su Nefertari dándose besos. No es pornografía eso. Pero el diablo, ¿cómo se le vende hoy? Serie, la Biblia. Y ahí salen, hermano, y salen pintadas. Y, hermano, cuando... ¿Y la iglesia qué hace? Le dejamos entrar. Nosotros dándonos duro aquí, los hermanos despelándonos. Pero los otros allá bien tranquilitos, hermano, en la novela, en la película. ¿Y qué está haciendo? Pensando: pero si es que le diera un beso, ay, pero si es que ese fuera mi esto, mi lo otro. Y empieza la lascivia, la inmundicia empieza a entrar a tu vida. ¿Y sabes por qué hay tanto homosexual hoy? Porque hay mucha pornografía gay. Y la pornografía gay tiene un solo propósito: cambiarle los papeles al hombre. Conozco tantos homosexuales y testimonios de homosexuales que se han hecho homosexuales por estar viendo pornografía gay. La mayoría de ellas lesbianas, por estar viendo esa clase de porquería, porque le has abierto las puertas a la inmundicia y a la lascivia. Usted tiene que ser coherente, hermano, hermana, para saber a qué reino usted pertenece. Yo tengo que cuidar mi relación con Dios, mi relación con mi familia. Yo tengo que hablar de estas cosas, porque yo sé, hermano, que hay gente que en la casa lo único que hacen es hablar de otras cosas, pero no hay temas educativos, porque como no leen la Biblia, no entienden que la Biblia te prohíbe ciertas cosas. La Biblia te prohíbe ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa de que los jóvenes hoy en día sean jóvenes más de allá que para acá? Nosotros, hermano. ¿Usted cree que la tienen solo ellos? ¡No! ¡La tenemos nosotros!
Y aquí, hermanos, los jóvenes dándose duros, los que están ahí tratando. Pero ellos están así, están muertos, porque hay espíritus de lascivia dentro de ellos. Tal vez no los han llevado a cabo, pero la lascivia está dentro. Y tienen un plan lascivioso, hermano. Por ejemplo, cuando yo me casé, a través del libro que yo leí de David Awarchoa, se llama. Ese libro me dijo, si tú eres un cristiano y te vas a casar, tienes que leer todo el libro de Cantares y todo el libro de Proverbios. Y en la luna de miel tú vas a tener una verdadera luna de miel, con el libro de Cantares y Proverbios. Hermano, yo había leído Proverbios una semana antes de casarme. Cantares lo estuve leyendo con mi esposa. Y estuvimos viendo lo que Dios tiene para nosotros, que es algo deleitoso, hermano. Es algo preciosísimo cuando usted toma a la mujer que Dios le ha dado como un vaso frágil y la toma, hermano, no como una bestia, no la mira como un animal, como un objeto sexual. Eso es preciosísimo, cuando de ella hacia mí hay ese respeto y de yo a ella hay ese respeto. La relación sexual consensuada en la forma de Dios, eso te trae santidad, te trae verdad, eso te empieza a cultivar valores de los cuales Dios quiere que nosotros hablemos. Pero hoy el reino de Satanás está tan activo que hoy hay marchas homosexuales, marchas lesbianas, travestis, hermano. Hoy hay hermano, el día del beso. Hay países a donde se reúnen, hermano, en público para ver quién se da el beso más largo. Y la iglesia, ay, mire, el que se dio el beso más largo fue de 2 horas y media. Lascivia entrando a nuestras vidas, hermano. Hoy estamos haciendo ejercicio para quemar extra size. El diablo le mete a la hermana que está gordita, hace extra size, se mete a un programa. Vamos a perder un ejercicio de una forma divertida. Y empiezan a poner bailes sensuales. Y ahí está la hermana en pijama, sudando, quemando grasa, con bailes sensuales. Que ponen la música, hermano. Hermano, ¿usted de qué reino es usted? ¿De qué reino somos nosotros? Si es del reino de Cristo, usted tiene que tener algo que se llama cordura, modestia, decencia. Las ovejas, ¿o ha visto que las ovejas se pintan de negro si nacen blancas? Blancas se quedan, hermano. ¿Ha visto la oveja depilándose ahí? Poniéndose ahí, yo me quiero. No, la oveja sabe que es oveja y sabe que tiene un pastor y así se queda. Pero los que son cabros, hermano, el cabro se deja crecer el bigote y allí se lo quitan. Y el cabro no tiene una identidad. El cabro no sabe cómo verse bonito. Y por mucho que haga, siempre la rompe, hermano. Entonces, la palabra del Señor dice que este mundo es activo, este reino es activo, y entra después de la lascivia. El versículo 20 entra la idolatría y la hechicería. Estas dos cosas también están juntas. Por ejemplo, la idolatría es que no solo tener ídolos es ser idólatra. Hay mucha gente que el ídolo que tienen, ¿saben cuál es? Que les gusta divertirse, hermano. ¿En qué aspecto? Se divierten con juegos. Si usted me dice, ¿cómo se considera en el mundo del entretenimiento? Me gustan las cosas que tienen historia, geografía. Me gusta la geografía. Me gusta un poquito la biología porque veo la grandeza de Dios. La antropología, me encantan estos temas, porque un día espero ser un doctor, aunque sea de animales, pero lo voy a lograr. Y eso sirve para ver algunas áreas de tu vida. Me gusta, hermano, los deportes, aunque no los practiquen, pero me gusta ver las estrategias de cómo se mueve. Una estrategia puede poner a ganar a un equipo. Y como una persona, un equipo sin estrategia, es un desorden en la cancha, porque no hay alguien que lo está guiando. Me gusta. Por eso cuando voy a jugar con los jóvenes, yo me gusta ver, hermano, las grandes entradas que le dejan para uno llegar y solo hacer el gol. Porque veo los movimientos que están haciendo.
Todos van corriendo detrás de la pelota. Yo estoy esperando los rebotes porque ya no puedo correr. Y va, cae el rebote, ¡pum!, lo pongo allá. Amén. Entonces, la idolatría y la hechicería son cosas que te pueden llevar a la perdición. Por ejemplo, alguien ama, hermano. Miren, hay gente que es tan... ¿Por qué no va a la iglesia? Es que fíjate que tenía sucio el carro y me lo fui a lavar. El carro tiene que estar impecable, eso es bueno. Tengo sucia la cocina que cociné ayer, eso es bueno. Pero no idolatres tanto las cosas de esta tierra, porque ¿qué tal un día se te quema la casa? ¿Cómo la vas a limpiar? ¿Por qué no va a la iglesia hoy? Ay, pastor, es que fíjese que ando bien greñudo, no me he podido ir a quitar el pelo y me da pena ir a la iglesia así greñudo. Hermano, véngase con pelo, sin pelo, pero usted no debe de idolatrar su aspecto, su apariencia. Hay mucha gente, hermano, que son tan idólatres a sí mismos, que si no tengo el moño no me veo bien, que si no tengo los rizos no me veo bien, que si no me planché no me... Eso es idolatría, hermano. Que si no tengo la ropa bien planchada, mire, mi esposa pasa peleando porque dice, le planché la ropa, se puso la jada que no vio. Discúlpeme, mi amor, yo no la vi. Y yo me pongo lo que a mí me cae bien, quiero estar cómodo. Y ella me dice, con usted no se puede. 2 ropas planchadas tiene, y una para jueves, otra para domingo. Y mire, siempre se pone la jada y la lucia. No soy idólatra. Me pongo la camisa que me pongo, la corbata que me ponga, nunca pienso, le dará esto con esto. No, yo nunca pienso en eso. Me vengo para la iglesia porque sé que la esencia no es como yo me vine, quién soy, sino lo que yo traigo, lo que yo soy para Dios. Pero muchas veces, no, dicen muchos, hoy es Acuario y de Acuario para buena suerte voy a ponerme de rojo y tal vez hasta un chico o una chica me conquista. Hoy eso es brujería, oiga. Hoy yo soy sanguinario, ¿cómo es eso? Sanguinario. Eso, ¿cómo? Ay, los hermanos consultando el horóscopo. Y cristiano, hechicería. Eso es hechicería, hermano. Ay, que me pongo de amarillo, que me pongo de azul, de rojo, de negro, de blanco, de azultado, de achotado. No, hermano, eso son cosas. El mundo siempre anda queriendo aparentar. Vaya a ver a una fiesta, hermano. Todos andamos ahí queriendo aparentar, pero en la casa del Señor usted no va a aparentarle nada a nadie. Vistámonos con modestia, porque nosotros somos ovejas. Nos pongamos lo que nos pongamos. Dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ha dejado a ti unas normas para que tú entiendas. Entonces, la idolatría y la hechicería están juntas. Mira el reino de Satanás cómo se mueve. Ahora están las enemistades y los pleitos, que estos también están juntos. El reino de Satanás es un reino de deslealización. No hay lealtad en esto. Es decir, en el reino de Satanás la lealtad no existe, hermano. Ellos están unidos con un propósito de destrucción y de autodestruirse, en el sentido de que el reino de Satanás humano, de brujo con brujo se pelean, hermano. Entonces, cristianos con cristianos también se pelean. ¿A qué reino que pertenecen? Aleluya. En el reino de Satanás esto es normal. Que el vecino y la vecina se den duros, se agarren del pelo y se maldigan. Es muy normal. Pero en el reino de Cristo no es normal que tú sientas algo contra un hermano que supuestamente es hermano y hermana tuyo en la fe. Eso no es normal, hermano. Eso pertenece al reino de Satanás, porque eso entra en la categoría de pleito y de... ¿Está conmigo? ¿A qué categoría corresponde eso? Al pleito y a las enemistades. Vienen las otras 2 cosas que están casi unidas, serían 4 cosas juntos. Estamos viendo combos hoy, hermano. Los celos y las iras, oye esto, los celos y las iras desatan 2 cosas. Escuche esto. Si usted no sabe por qué en la casa no hay paz, por qué en la casa no hay comunión, es que hay celo y alguien de los 2 es iracundo, está dividido. Si en la casa no hay paz, ¿quién es el del problema? ¿Es usted o ella? No me digas que no, pastor, es ella, es Eva. No, tranquilo. Si en la casa suya existen el celo y la ira, estos traen un fruto.
Vea lo que es el verso 20. ¿Cuál es el fruto del celo y de la ira? Contiendas. ¿Quién me quiere decir de allá atrás lo que es contienda? Desacuerdos. Trae contienda. El celo y la ira trae contienda. Escuche esto. El celo y la ira traen muchos problemas a la casa y divide la casa. Una persona celosa es una persona que allí a esa persona sí le creo yo que diga lo que dijo aquel justo Job. Maldigo el día en que nací. Así dijo Job, hermano. Maldito el día en que nací. ¿Pero por qué le estaba maldiciendo el día en que nació? Por la cantidad de pruebas que le había venido. Pero una persona celosa sí está en esa categoría. Puede decir eso, ¿sabe por qué? Porque, hermano, para vivir una vida en un corazón celoso, en unos ojos celosos, no, hermano, es mejor estar muerto. Es mejor no haber nacido. ¿Por qué mejor no haber nacido? Porque mire, esto te traerá desacuerdo. Imagínense cómo se dan los desacuerdos. Donde hay celos y ira. Vamos a comer, ok, ¿a dónde quieres que vayan? A donde tú quieras. Yo me voy a la Pizza Hut, me gusta la pizza de jalapeños con olivas y hongos. Pero si mi esposa dice, ay, ¿por qué venimos aquí? Bueno, es que ni para ir a comer nos ponemos de acuerdo, pues. Porque hay celos, iras, contiendas. ¿Qué vamos a comer ahora? Haga cualquier cosa. Y cuando ellas nos sirven, ay, que aquí solo frijoles hay. Usted nos dijo que era cualquier cosa que quería comer, pues. Pero cuando hay acuerdo, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a cenar hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿A qué horas vamos a comer hoy? Y hay un acuerdo, hay un consenso. ¿A qué hora nos vamos a ir para el culto hoy? Sino que a última hora anda y usted va a ir al culto. Como se pelearon en la mañana, hermano, no saben si quién va a romper el hielo, los sinvergüenzas, hermano. Dice, ¿y usted va a ir al culto? Pues sí, hay que ir, ¿no? Ah, pues está bien. Ese es el reino de Satanás. El reino de Cristo, hermano, es otro reino. Este reino de Cristo tiene comunicación, hay armonía. Y vamos a ver, hermano, qué es lo que sigue en este reino activo de Satanás. Y el reino está tan activo que dice que hay que, aparte de eso, hermano, envidias. Y la envidia que lleva, la envidia lleva a matar. Hay mucha gente envidiosa, hermano, que no puede ver que otro está bien, porque él está envidiando. ¿Y sabe cómo resuelven eso? Con no hablarle. Y por eso anda mucha gente trompuda con uno y uno no sabe por qué. Eso es lo más lindo, hermano. Que cuando alguien anda trompudo o trompuda con usted dice, algo he de tener yo, digo yo. Cuando la gente pasa y me ignora así por medio, algo bueno he de tener yo. Pero de repente te echan a mirar cuando no estás viendo. ¿Sabe por qué yo no le digo a los hermanos que graben así para allá a la gente? Por ética, hermano. Porque es que hay unos que voltean a ver para allá. Y hay otros que aleluya. Y el predicador dándole con todo y ellos, hermanos, perdidos. Aleluya. Por eso es, hermano. No crea que no es porque no me den ganas. Es por eso. ¿Por qué? Porque siempre nosotros envidiamos. Ay, dice, yo quisiera tener ese pelo que tiene esa hermana, qué grande. Y Dios está hablando, hay poder en la sangre. Y ella, el pelo, ay, qué bonito. Y uno está diciendo, Cristo viene. Y está diciendo, pero qué loción anda esa hermana, ese esposo que tiene, si le compra buenas lociones. Envidia, la envidia te trae todos estos conflictos. Pequeñitos son los conflictos, pero la envidia siempre trae conflictos. Y esos conflictos, ¿a dónde se reflejan? En todo el panorama de la vida. Entonces, ¿y la envidia a dónde te llega? A matar. La envidia llega al homicidio. Y cuando nosotros hacemos algo que nos daña nuestra conciencia, entramos en borrachera. Ah, lo hecho está, dice. Me emborracho, dice el borracho. Al fin y al cabo ya me vieron los de la iglesia que soy un fumador, sigo fumando. Al fin y al cabo ya le llegaron con el chisme al pastor que soy un borracho, sigo emborrachándome. Al fin y al cabo ya me vieron que ando en minifalda, sigo en bikinis y sigue la gente por ahí, hermano. Aleluya. Perdiéndose. ¿Por qué hacemos esto?
Bueno, la razón es obvia, hermano. Porque cuando una persona se desorganiza y le entra toda la oferta de Satanás, entra en borracheras, entra en orgías, ya no le satisface solo una relación, quiere 2, 3, 4, 5, 8 y ya quiere, hermano, atraer objetos sexuales para la sexualidad y cosas así, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? No son parte del reino de Dios. Los que practican tales cosas: pleitos, celos, iras, envidias, contiendas, disensiones, enemistades, orgías, hechicería, idolatría. Dice que todos los que practican todas estas cosas no son parte ¿de qué? Del reino de Dios. Pero ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Muchas veces el enemigo dice: no, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. El problema es que usted está practicando. ¿Sobre qué límites usted vive? ¿Sobre qué parámetros de vida usted vive? ¿Quién lo rige? ¿Quién lo manda? ¿Quién modela sus estándares de vida? Por ejemplo, un hijo de Dios sabe que tiene que darle cuentas ¿a quién? A Dios. Un hijo de Dios sabe que tiene que estar viviendo la palabra de acuerdo ¿a quién? A la Biblia. Pero mire lo que dice: el reino de Dios también es activo. Alabe la gloria de Dios. Esto es puso bueno. Hoy gócese aquello, porque ya está muy calladita la iglesia, hermano. Porque es que estamos hablando de esas cosas que aquí no se dan. Pero dice la palabra, más el fruto, el verso 22 dice, esto es de goces, hermano, hermana, que tiene la palabra. Y miren, más el fruto del Espíritu es que amor. Por eso es que usted ve a esa persona tan amorosa. Véase cómo irradian amor ustedes, hermanos. Se ven así de amorosos. Hay muchos hermanos que una persona amorosa en mi país le llaman sangre dulce. No sé si es que han probado la sangre y la sangre dulce, no sé. Pero yo la sangre, las veces que la he probado cuando me he herido por accidente, no es que sea vampiro. La sangre no es dulce. Es salada, dice la hermana. Es salada y es azul, no es roja. Pero allá le dicen a la gente que es amorosa. Ay, cómo me cae bien esa persona. Es bien sangre dulce. Yo siempre soy sangre dulce. Y algunos dicen: ay, yo soy bien sangrón. ¿Cómo entendemos estas cosas? Uno es sangre dulce y el otro es sangrón. El sangrón es dándole el adjetivo a aquellas personas que no irradian amor. Es sangrón, es sangrona, dice. Pobre hombre, ¿cómo le irás con esa sangrona? Dice. ¿Cómo le irás con ese sangrón? Hermano, no es que sea sangrón ni sangrona ni darle dulce. El problema es que aquí dice la palabra que los cristianos, ¿qué tenemos como fruto, hermano? El reino de Dios es un reino ¿de qué? Primero es amor. ¿Y los cristianos qué tienen? ¿Qué hay en el reino de Dios? Gozo. El reino, y usted un cristiano tiene que tener amor, y usted tiene que tener gozo. Cuando va al culto, gloria a Dios que voy para el culto. ¿Y qué hay en el culto? Gozo. ¿Qué tiene un cristiano, hermano? Miren, el que rechaza a Cristo lo que rechaza. Dice que es gozo y tiene paz. Alabado sea Dios. Este es el reino de Dios. Así se mueve el reino de Dios. Estas son las actividades dentro del reino de Dios. Amor, gozo y paz. Y sigue la lista. Mira cómo se sigue moviendo el reino de Dios aquí en la tierra, dentro de nosotros. Dice que es paz. Y hay otros que son paciencia. Gloria a Dios, hermano. De testimonio, hermano, hermana. De testimonio de que cuando usted no tenía paciencia, dígalo, hermano. Yo doy gracias. Yo no puedo dar ese testimonio todavía porque yo sé que está Wendy ahí. Pero si usted ya venció eso, porque es que a veces uno, hermano, es tan impaciente. Mi esposa dice: mire, no me ponga a arreglar yo no compro muebles de arreglar, hermano, porque aunque el manual esté ahí y las llaves de ahí está bien fácil, esto se arregla así, digo yo. Una vez me quedó la parte de la silla para aquel lado y la otra para este lado. Eso sí que la ordené en 5 minutos. Y llega, creo que fue el hermano Salomón, y empieza a ver el manual. Y yo digo: pero ¿por qué está tanto? Y él está viendo el manual allí. Ok, esto aquí, esto aquí. No, yo solo llegué a esta parte aquí. Y ya.
le metí el clavo más grande a donde no era. Cuando me senté rompí la silla. Salió el clavo para arriba porque era el otro clavo del otro lado. Paciencia no tengo, hermano. Cuando yo estoy cocinando, mi esposa, hermano, ella está viendo de revés del ojo. Ensucié el sartén pequeño, el más grande, el más grande, el más grande, el más grande. Y chiclié la olla, la licuadora, los vasos, las tazas, todo. Y él dice, ay, por esto es que, Dios mío, dice, pero es que yo quiero hacer todo rapidito. En lo que se está calentando el aceite, yo quiero tener todo listo. Como en el restaurante, ahí todo lo tenemos listo, ¿verdad? Cuando llega la orden, pum, 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 pa. Y en la casa no hay que estarlo picando, ensuciando allá, no hay nada preparado. Entonces no soy paciencioso. Pero el reino de Dios dice que tiene que tener paciencia. Si usted ya es una persona que antes era impaciente y ya venció esa parte, testifique el jueves. Hermano, quiero decirle que antes yo no le tenía paciencia a mi esposa, pero gloria a Dios que hoy me puede insultar las veces que quiera y ya le tengo paciencia. Hermano, le doy gracias a Dios porque antes no le tenía paciencia a mi esposo y ahora mi esposo puede llegar a la hora que le da la gana y puede prestarme atención y hoy le tengo paciencia. Oh, usted puede empezar a dar ese testimonio y cuando el diablo escuche que usted dio el testimonio, el diablo va a decir, este se me salió del camino ya. Porque hay mucha gente que no testifican porque quieren volver al puerco, a los cochinos donde Dios los sacó. Por eso no testifican. Porque quieren volver. ¿Por qué no acepta a Cristo? Porque está lleno de lascivia todavía. Entonces, la paciencia es una actividad dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. Y está la actividad que sigue a la paciencia, hermano, es la benignidad y la bondad. Somos personas caritativas, somos personas bondadosas y somos personas que cuando no tenemos lo que vamos a dar, damos lo que tenemos por fe. ¿Me doy a entender? Hoy no puedo, pero mañana sí puedo. Tenemos fe. Benigna, bondadosa. Hoy no puedo, pero la otra semana sí puedo. No tengo lo que usted necesita, pero la otra semana somos personas. No es que vamos a andar de manos flojas, regaladas como un señor que tiene al frente. No. Hermano, es decir, bondadosos en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer sin usted gastar ni un 5. Tengo que ser bondadoso, benignos. Por ejemplo, no le da, sienta bondad por aquellos que no vienen al culto, sienta la bondad. Es una persona que comparte las bendiciones del reino de Dios. Si usted conoce una pareja conflictiva, dígale, mire, lo que usted necesita no es divorciarse, es ir a la iglesia y aceptar a Cristo como Señor. Usted ve un caos en la familia, en el vecino, en la vecina. ¿Qué es lo que usted va a compartir? Lo que usted ya tiene dentro del reino. Y sigue diciendo que aparte de eso, es una persona muy humilde. En el reino de Dios se mueve la mansedumbre, la humildad. Las ovejas son humildes. Se tiene que mover también, se está moviendo dentro del reino de Dios lo que es la templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero en un reino dividido, dice Jesús a esto. ¿Qué pasa en el reino dividido? El reino dividido dice que contra sí mismo cae y que contra sí mismo se debilita. Para cerrar, miren cómo arreglar el problema de una casa dividida. Existen dos tipos de casas. La casa que pertenece completamente al reino de Jesucristo y la casa que la mitad es del reino del mundo, que para decirlo fuerte, del reino de Satanás y la otra del reino de Cristo. Y esto es sencillo de explicarlo. Hermanos, no sé, pero yo sé que esto es real. ¿Se ha fijado que en todos los matrimonios general, hermano, general, uno busca a Dios y el otro no? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Usted conoce al que busca a Dios? Todos buscamos a Dios de nuestra manera, pero hay uno que da la milla extra. ¿Me explico? Para que nadie se vaya a sentir mal. Todos buscamos a Dios, por eso estamos aquí. Pero siempre hay uno en la casa que busca más a Dios. Hay uno que busca más a Dios que el otro. Por ejemplo, las esposas a veces oran y cuando están enfermos, los niños son ellas las que oran más que uno por sus hijos. Son ellas las que están más preocupadas, buscan más a Dios,
Yo no sé por qué la mujer siempre como que tiene eso de buscar más a Dios. Pero no es la excepción, también hay unas que otras que no es así, que es el marido que busca más a Dios. ¿Ves? Eso es así, hermano. Pero no es que estén divididos. A donde sí hay una completa división es que usted va para el culto, el otro se quiere ir para el río, para el campo, para la tienda, a lavar, la diversión, a pescar, al mall, al shopping. Y usted dice, allí hay un reino dividido. Entonces, ¿cómo hacer para unir la casa? Hay dos rebaños, está el rebaño de ovejas y el rebaño de cabros y lobos, serpientes y escorpiones. Entonces, cuando nosotros tenemos que saber quién va a prevalecer, y el versículo 21, Jesús nos da la idea de lo que pasa en el reino espiritual cuando alguien toma una posesión de tomar el control. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿qué dice, hermano? En paz está todo. ¿A dónde? Lo que posee, ¿verdad? Está en paz todo lo que posee. ¿Hay paz en tu casa? No dejes que nadie robe esa paz. Por ejemplo, imagínate, ¿cómo yo mantengo segura a mi esposa y a mis hijos? Yo solo tengo una herramienta para eso. Y esa es la oración constante a Dios por mi familia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Velad y orad, porque aquí el diablo anda como león rugiente buscándote. ¿Buscando a quién? Devorar. ¿Y cómo dice la palabra que yo tengo que mantenerlo a raya? Velando en todo tiempo, orando y velando en todo tiempo. Escuche esto. Es decir, que para yo, miren lo que Jesús le dice: cuando el hombre fuerte armado está en el palacio, todas sus posesiones están tranquilas. Pero ¿qué pasa cuando llega otro más fuerte? Pero cuando viene otro más fuerte que él, Jesús explicándole que él no echaba demonios porque el espíritu de Beelzebú estaba en él, es decir, el príncipe de los demonios, y no que le está diciendo, no, aquí hay una clara cosa, que parece que a ustedes les ha venido otro más fuerte. ¿Y de quién estaba hablando Cristo? De él mismo, le está diciendo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Satanás es un hombre que está armado de mentiras. Satanás es un ángel, que está armado, hermano, pero alguien más le venció ya. ¿Quién fue el que venció a Satanás? Al que antes te tenía ya atado, que no podías caminar hacia donde Dios te pedía que caminara. Cristo lo hizo. ¿Cómo Cristo lo hizo? Él vino a este mundo. ¿Qué hizo Cristo para derrotar a ese hombre armado que nos tenía atados? Quizás al espíritu de adulterio, al espíritu de fornicación, al espíritu de inmundicia, al espíritu de lascivia, al espíritu de celo, de ira, al espíritu de contienda, al espíritu de homicidio, al espíritu de hechicería, de enemistades. ¿Cómo lo venció? Cuando Cristo entró en el corazón. ¿Cuántos de aquí que eran celosos tienen que testificar para que, mire hermano, para que estos jóvenes abran bien los ojos? Usted que tuvo ese problema del celo y ya no lo tiene, por favor testifíquelo. Si yo lo hubiese tenido, todos los domingos lo repitiera. ¿Sabe para qué? Para que uno de estos que están aquí no caiga en esa desgracia, hermano. Y aleluya. Una hermana, si usted, hermana, era la que era celosa, porque se piensa que solo son los hombres celosos, ¿verdad? Pero no, hermano. También las mujeres. Usted que un día tuvo ese espíritu, pase y testifique y diga, hermano, yo celaba a mi esposo hasta con una sombra. Pase, testifique, usted no sabe a quién. Y dígale la forma en que lo hizo. Usted no sabe a quién va a ayudar, pero eso va a traer bendición, edificación. Testifíquelo. Yo no sé cómo se siente, pero sí sé los estragos que hace el celo. Yo vengo de una familia donde, no me avergüenzo, mi papá era el más celoso del mundo, hermano.
yo no tengo ni una pizquita de celo. ¿Se imagina que no es grande la obra de Dios en uno? Dios es grande, hermano. Y mi esposa, hermosa, hermano. ¿Usted cree que no va a haber algún chueco por allí que me la esté mirando ahí con malicia? ¡Claro! ¡Claro que sí, hermano! Pero ahí está de ella sabe lo que tiene. Pero yo andaba diciendo, ¿para dónde va? ¿Por qué va? No, el celo, hermano, es algo que te va a destruir. ¿Vas a poder dormir bien? No. ¿Vas a poder comer bien? No. Eso no es de Dios. Entonces, hay que fortalecernos, hermano, en las áreas que necesitamos como iglesia, fortalecernos. Yo voy a traer a alguien aquí a que testifique cómo dejó de dormirse en la iglesia, hermano. Iba a decir, antes yo iba a los cultos y me dormía en la iglesia. Y a alguien Dios le va a hablar. A alguien Dios le va a hablar. ¿Sabe por qué es esto necesario que yo lo diga? Porque si lo dice otro, nadie le va a prestar atención. Pero yo lo estoy diciendo, hermano. Necesitamos, oiga esto, despojar al hombre armado. Hay mucha gente que dice, ¿para qué es el ayuno? Hermano, el ayuno es para que esa casa dividida se convierta en una sola casa. Para que esa iglesia dividida se convierta en una sola iglesia y no dos ni tres. La iglesia de Cristo puede tener muchas sucursales, hermanos, como la llama el mundo, pero la iglesia de Cristo es una y tiene que estar unida por la palabra. No tiene que haber dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, no, una. ¿Y qué es lo que tiene que haber en esa iglesia, hermano? Tenemos que atar a este hombre fuerte. ¿Cuántas casas divididas, hermano? El padre quiere no golpear, sino corregir a su hijo. La madre dice, ¿acaso vos la pariste? ¿Acaso vos lo pariste? Mire, madre, si usted está haciendo eso, usted está cometiendo el peor error de su vida. Si usted le quita la autoridad a su padre, al padre de sus hijos, para que no corrija a sus hijos, usted está cometiendo el peor error de su vida y usted se va a arrepentir toda la vida. Y si usted, padre, anda de alcahueto ahí, ¿por qué le pegas a él? ¿Por qué le pegas a ella? ¿Por qué le corregí? Déjenlo, no se meta en camisa de 11 varas. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Muchas veces nosotros, como cristianos, nos informamos aquí, nos informamos allá, pero no estamos viendo las necesidades que el Señor nos manda que tengamos. Mire, dice la palabra así. Jesús vino y venció el poder del diablo, le quitó las armas y ahora repartió el botín. El diablo, ¿qué hace también si te vence? Si el diablo logra en esta división de la casa, uno es cristiano, el otro no, va a haber una lucha. Escuche esto, usted joven, y esto voy a terminar aquí, joven. Si usted se convierte en el novio de una muchacha que no es espiritual, al rato va a terminar pero tan perdido como ella. Si usted se encuentra a un muchacho que no es cristiano, jovencita, no, es que él después se va a convertir al Señor. Sí, hombre, es la mentira más grande del diablo. Eso no es verdad, no existe. ¿Qué va a pasar? Hermano, usted se encuentra a una muchacha de Dios. Esa muchacha de Dios lo va a formar a usted. Hoy, ¿quién gana, hermano? Mire, hoy nosotros vemos una lucha. Está el espiritual y está el carnal. Está el carnal y está el espiritual. ¿A quién le vamos a hacer caso? Estos dos se están oponiendo entre sí. Nosotros tenemos que librar una batalla, hermano. Y esa batalla, ¿por qué tenemos que librarla? Para vencer. Miren lo que dice la palabra. Jesús dice que no debemos de ser neutrales. Usted tiene que tomar una decisión si es del reino de Dios o es del reino de Satanás, que es del mundo. Ama las cosas del mundo, se deleita en las cosas del mundo, ama el pecado, ama la lascivia, ama el adulterio, ama la fornicación, ama la mentira, ama la injusticia, ama la desobediencia, ama todo lo que es en contra de Dios. Entonces es usted una persona del reino de Satanás. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice Jesús. Esta es la diferencia, dice el versículo 23. El que no es conmigo, ¿qué hace, hermano? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace?
La iglesia tiene que... Mire, hermano, yo como pastor, ¿se imagina que yo soy pastor? Y ya hoy este mes, ¿verdad, Wendy? Cumplimos 7 años. 8. Precisamente el otro domingo, ¿verdad? El otro domingo tenemos 8 años de ministerio. Si en 8 años de ministerio, hermano, el Señor nos estuviera moviendo aquí, entonces no habría un fruto. Pero hay un fruto, Dios se está moviendo, ha salvado muchas almas. Unos que se han ido para otros estados, otros que estamos aquí, otros que ya han partido con el Señor, y hay fruto. El cristiano individualmente tiene que tener frutos. ¿Me explico? ¿Cuáles son los frutos que cada cristiano debe de tener? Los frutos del Espíritu. Si usted no gana alma, pero por lo menos ya se ganó a usted solo para Cristo. Gloria a Dios. Tenga amor, tenga gozo y tenga paz. Y deje a los que sí ganan alma, pero no estorben. Aleluya. ¿Me explico? Tiene que ganarse usted mismo para Cristo. Usted no tiene que ser un estorbo para ningún hermano de los recién venidos, ni tiene que ser un estorbo para los hermanos que ya están aquí. ¿Por qué, hermano? Jesús dice, el que no es conmigo, ¿qué hace? Dice la palabra, desparrama. Y el que conmigo es, ¿qué dice? Recoge. Recoge el que es con él. Los frutos del cristiano están dirigidos unos hacia abajo y otros hacia arriba. De todo lo que hacemos mal, ¿hacia dónde nos lleva? Y de todo lo que hacemos bien, ¿hacia dónde nos lleva? Amén, bendito Dios. Y lo que estamos haciendo para arriba, dice, ¿qué dice Jesús? Con respecto a hacer tesoro, ¿a dónde? ¿En el Banco de Suiza? ¿En el Wall Street Center de Nueva York? ¿Qué dice Jesús? Hacer tesoro a donde el orín, es decir, la polilla, los rateros, los ladrones, los estafadores, los extorsionadores, no hurtan ni minan, ni pueden robar. Y a donde tu tesoro estará, ¿qué? Seguro. Hermano, permíteme preguntarte esto. ¿Cuál reino ofrece más? ¿Cuál reino ofrece más? ¿El reino de Cristo o el reino de Satanás? Saca tu conclusión. El reino de Cristo te ofrece placeres carnales temporales. El reino de Cristo, de Satanás, perdón. El reino de Cristo te ofrece ¿qué? Placeres eternos. Vida eterna. Gozo. Te ofrece en esta tierra tener paz, gozo y amor. Satanás, ¿qué te ofrece? Odio, mentira y traición. ¿Cuántos aman la mentira, hermano? No la practiquen porque a mí no me gusta que tampoco la practiquen contra mí. No practiquen la mentira. ¿Por qué usted no va a la iglesia? Es que puro hipócrita hay. No. Usted es hipócrita. ¿Por qué no le da su vida a Cristo? Ay, no, es que con las cosas de Dios no se juega. Pues usted es un payaso. Está jugando con las cosas de Dios. ¿Qué ofrece Satanás? Muerte, destrucción y un infierno eterno. ¿Qué ofrece Cristo? Vida eterna. Ahora yo me pregunto, hermano. Los frutos del cristiano y los frutos del impío, ¿cuáles son? El impío nunca se sacia, hermano. Joven, no pienses que dándole rienda suelta a todos tus deseos vas a ser feliz. Eso no es cierto. Yo me gustaría, hermano, tener un culto de testimonios aquí y que los que han salido de adicciones empiecen a hablar. Y lo del celo no es broma, hermano. Yo quiero tener un testimonio de eso. No le dé pena, ese es un espíritu inmundo.
Tal vez lo heredó, se le metió, se lo metieron. Pues tienes que testificar. Tienes que hacerlo para bien de quién. Hay jóvenes que nos están viendo, hermano. Si usted vivió en una desgracia, evítele esa desgracia a esos jóvenes. Testificando. Amén, bendito Dios. ¿Cómo venció el reino dividido, su casa dividida? Testifíquenlo. Por ejemplo, ayer tuvimos una conferencia preciosa donde una hermana se ganó al conferencista, al pastor, pues. ¿Y cómo se lo ganó? Dice que ayuno, vigilia, oración 7 días a la semana. Así que si usted tiene que ganarse a algo, ¿qué tiene que hacer? Ayuno, oración, vigilia 7 días a la semana. A los 3 meses cayó. Y yo estoy seguro, hermano, que si usted ora, mire, si usted ora con ayuno y vigilia, todas las cosas que usted está pidiendo pueden ser posibles. Todo lo que estamos pidiendo puede ser posible. Pero si usted lo está pidiendo, ¿qué hay que hacer? Hay que atar al hombre armado. Y una vez atado, entramos a la casa y desatamos a los cautivos. Ponte de pie en esta hora. Cristo, hermano, te ofrece paz. El diablo ofrece guerra, destrucción. Pero la palabra del Señor dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Inclina tu rostro allá donde estás. Eterno Dios y Padre que estás en gloria. Yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que a cada uno de nosotros nos has permitido